objeto está frente a nuestras narices, ¿correcto? Y empieza por nuestras narices, o sea, lo que dice nuestro sentido común, y luego continúa con las ciencias. Las ciencias empiezan, en el caso de la realidad inorgánica, empieza con una andanada de 118 elementos químicos. Pero antes de ser los elementos químicos está compuesta la realidad de las mezclas entre estos elementos químicos. Un elemento químico como, en fin, qué sé yo, silicio, calcio, nitrógeno, carbono, en fin, vean por favor una tabla periódica de los elementos, van a ver 18 elementos que componen la realidad, eso somos y no hay por dónde perderse. Y entonces estamos estudiando a la realidad, porque la realidad es una, el objeto es uno, empezando de nuestras narices hacia la ciencia que nos da 118 elementos con sus mezclas, ¿correcto? Después de las mezclas vienen justamente los elementos puros y por ahora no vamos a decir cómo se hace la selección, la reducción de estas mezclas a los elementos de la mezcla, ¿no? Eso se va a ver después, las técnicas para aislar, determinar con precisión cuáles son los elementos químicos de la tabla periódica y entonces tenemos 118 elementos en la realidad. Esa es la realidad, un conjunto de 118 elementos que se mezclan. Cloruro de sodio, por ejemplo, ¿verdad? Sal, agua, H2O, hidrógeno y oxígeno. Luego nos damos cuenta que estos elementos químicos se llaman átomos, tipos de átomos, o los elementos son llamados también átomos o clases de átomos, y estos átomos están compuestos de electrones, protones, neutrones y una serie de elementos que van avanzando desde nuestras narices hacia el fondo del objeto que no se sabe al final qué es lo que hay ahí. ¿Qué es lo que hay ahí? Desde nuestras narices vamos hacia el fondo. Eso por el conocimiento. Primero conocemos el sentido común, las ciencias que empiezan con los compuestos químicos y luego estos compuestos se hacen elementos y estos elementos se hacen átomos y estos átomos se hacen electrones, protones, neutrones, para simplificar. Y luego cuando llegamos hasta cierto punto ya no sabemos. Se supone que en el fondo está el principio de razón suficiente, la razón por la que existimos, y luego de la química, 118 elementos y sus mezclas, sus compuestos, viene la física, la estructura del átomo, del espacio y del tiempo, etcétera, etcétera, las fuerzas, gravitación, electromagnetismo, fuerzas atómicas, fuerte y débil, fuerzas, en fin. Después de la física viene la metafísica, que es el razonamiento a priori por el cual deberíamos decidir si hay un razonamiento o no para explicar este mundo. ¿Correcto? Ese es el orden. Entonces tienen que ver que aquí estamos en un curso de ontología de la Universidad Mayor de San Andrés, una universidad al fin y al cabo, y estamos viendo con autoridad, es decir, más allá del sentido común, hemos avanzado hacia las ciencias y sobre todo hacia la filosofía para mirar el objeto tal como es. Nuestra estrategia para hacer de la física ontología viene porque el objeto es uno, pero es un
objetivo en realidad espurio, simplemente viene fundamentado porque como los físicos discuten tanto, debaten tanto, etcétera, etcétera, es una buena manera de acercarse a la ontología viendo el objeto en sus comienzos noseológicos, epistemológicos. Por ahora diremos que noseología es lo mismo que epistemología, y luego al final lo que queremos es adiestrarnos en el razonamiento científico, fuerte, resistente, para adiestrarnos y luego tratar de hacer de la filosofía algo científico, fuera del abuso del debate donde cada filósofo quiere opinar, quiere decir lo que quiere sin haberse ganado un premio Nobel, sin haberse ganado, en fin, ya saben, nunca hay un premio Nobel para un filósofo porque se supone que no es científico. Entonces, en esta emergencia vamos a poner énfasis en los razonamientos físicos, ¿correcto? Haciendo de la física-ontología y fundamentando, entre comillas, o con asterisco, a la metafísica o filosofía o ciencia última, me gusta el término de ciencia última, fundamentando esta ciencia última al revés, en lugar de que la ciencia fundamente a la física o la ciencia última fundamente a la ciencia antepenúltima, antepenúltima, etcétera, etcétera. Vamos a ir al revés. La ciencia que está desde nuestras narices, un poquito más allá, en la ciencia que conocemos desde el colegio, ella nos va a acostumbrar a ser precisos, exactos y a conocer la verdad, la cualidad de la verdad. Entonces, esta verdad nos va a adiestrar, nos va a preparar para avanzar y saber cómo es el universo. El universo es científico. Esa es la conclusión del principio de razón suficiente. No importa cuántos problemas tengamos en el camino, pero el principio nunca va a ceder, ¿correcto? Y el tiempo de nuestra vida, hoy en día vivimos, mañana morimos, viene la segunda generación, a partir de nosotros, tercera, etcétera. Al final esperemos que terminen la tarea, pero nos adiestramos. Ahora bien, una de las cuestiones que ocurre es que justamente los físicos, por un lado, no suelen ser didácticos porque no tienen en la mira la intuición del filósofo de saber verdaderamente cuál es el origen del universo. Como quiera formularse, origen del universo. ¿Por qué es y qué es? ¿De dónde venimos? Etcétera, etcétera. Entonces los físicos suelen ignorar la parte lógica, la parte ontológica, la parte final de la ciencia. Entonces, ese es un elemento. Por un lado, los físicos suelen ser no didácticos, aún escribiendo libros de divulgación filosófica como Stephen Hawking en Historia del Tiempo. Entonces, no son didácticos, lo vamos a hacer, vamos a tomar la ontología como si fuera física o viceversa y vamos a avanzar. Y luego los físicos, pues didácticamente, al no conocer este último final, que es la lógica del universo, adelanta pues ya metas y propósitos como por qué existe el universo, etcétera, etcétera. No un tema físico que ha pasado a la ontología más bien por error, pero no tanto como error, porque estamos comenzando el objeto y el objeto no solamente es un estanco
o seccionamiento de división del trabajo para que todo el mundo proceda cómodamente. Acabo de terminar sentido común, paso a ciencia. La ciencia primera, digamos, es la química y luego viene la física. Y en la física empezamos con cinemática, seguimos con electromagnetismo, luego seguimos con, qué sé yo, bueno, no es que sé yo, sino que seguimos con las grandes divisiones de la física, que están ahí en el índice de Hawkins. Y luego terminamos en la filosofía. No es estanco, sino que hay mutuas conexiones. Por lo tanto, en cierta parte, los físicos están justificados para invadir el terreno de los físicos. Y sobre todo porque los físicos, perdón, los metafísicos o filósofos o metaciencios o metacientíficos no han resuelto el problema. Entonces ellos quieren hacer como el plomero que quiere ser electricista, entonces quieren hacer esta última solución. Por lo tanto, tienen en cierta parte razón y en cierta parte no. Correcto. La última parte del objeto es a priori, es lógica y eso no nos puede quitar el hecho de que la vieja constante siempre va a ser ¿y por qué es y existe lo que usted dice? Llámese Big Bang, llámese átomo, llámese quark, llámese lo que sea. El filósofo siempre va a existir, será su tiempo de estar en el valle de la onda y no en la cresta de la onda. No está up, sino está down, pero ya vamos a ver que por la lógica nosotros resurgimos. Y finalmente, el tercer principio para nuestro curso es justamente que siempre vamos a mantener la idea de que hemos puesto las cosas al revés, vamos a mejorar la didáctica, solo por justamente este principio, respetar a la filosofía. Todo lo que hacemos para leer física es acostumbrarnos a razonamientos verdaderos, porque en filosofía, al final, hay que admitirlo, hoy en día todos los filósofos inventan nuevas maneras de ver el mundo, etcétera. Se habla de paradigmas, se habla de juegos de lenguaje, se habla de interpretaciones, etcétera, etcétera, como una cosa muy estable que duraría por siempre, lo cual no es aconsejable por la lógica. Entonces, resumiendo, 3 simples principios para el curso: usar la física como ontología, mejorar la didáctica de los físicos y luego mantener el fondo de que vamos hacia la filosofía. ¿Correcto? Son 3 puntos. Y luego, claro, ponemos algunos puntos extras, como decir que en parte la mala didáctica de los físicos se debe a que hemos encontrado también la complejidad, ¿no? La complejidad aconseja a su vez que hasta cierto punto podemos tener una imagen física y en este curso ontológica de emergencia, pero hasta cierto punto el físico sabe el complicado aparato matemático, así lo dice Hawkins, así lo dicen todos, así se dice cuando se presenta Einstein, es complicado, requiere una vida de entrenamiento. Bueno, esa parte no es posible verla, nosotros vamos a verla con un lenguaje común, pero en gran parte el lenguaje común se puede equiparar o equivaler al lenguaje de fórmulas físico, ¿correcto? Del mismo modo en que en ontología pura, es decir, que no tenga nada que ver con este curso y que haga solo ontología, tiene fórmulas de lógica. Y entonces estas fórmulas de lógica, caramba, a veces son complicadas
y entonces podríamos abrir una subfilosofía o un apartado de filosofía extra para decir, bueno, el que quiere dominar el aparato lógico de la filosofía, tercerice nomás el asunto, pero lo importante es que se vaya haciendo ciencia, es decir, confianza. La ciencia es confianza y no la libre interpretación, el libre diálogo de los filósofos, ¿verdad? Tenemos muchas tareas para a partir de aquí del programa, pero sin más, nosotros ya tenemos que ir a la práctica y van a entender el sentido del curso. Vamos a ir ahora justamente a Hawkins. Comparto. Estoy en Historia del Tiempo. Estoy compartiendo, por favor. A veces el Google no resuelve. Se está compartiendo, Lick, se está viendo en pantalla. Excelente. Bien, Historia del Tiempo. Ya habrán leído los prólogos, etcétera. Vamos a ir directamente al grano, ¿no? Empieza Hawkins con el título Nuestra imagen del universo. A propósito de Historia del Tiempo, es un título más bien metafórico, ¿no? No es una gran tesis que diga que el tiempo tiene una historia, etcétera, etcétera. Y sabemos que al final Hawkins no tiene una historia, una teoría definida, sobre todo una que merite un premio Nobel, dada la fama que ha tenido. Es increíble cómo alguien puede tener tanta fama y no tener un Nobel, ¿no? Aunque sea para Einstein, en su tiempo le dieron el Nobel por alguna teoría de abajo que estaba comprobada en su tiempo, pero le dieron, porque era un físico de altura. A Hawkins no, porque al final no se... Bueno, los tiempos han cambiado y no se le dio, y la verdad no tiene una teoría comprobada. De esa época hasta ahora, bueno, a Einstein le hubieran dado 10 premios Nobel porque el resto de sus teorías se han comprobado. No solamente la teoría por la que se le dio el Nobel y las teorías de la relatividad que ya había anunciado y que todavía estaban en esa discusión entre física rigurosa y metafilosofía no un tanto, sino muy discutible, estaba al medio. Bueno, no se le dio por eso, sino por lo propio. Bueno, empieza Hawkins con su título metafórico. Entonces, es un libro de divulgación y entonces la divulgación se supone que deja una parte técnica afuera, pero deja una parte conceptual suficiente como para que podamos entender la estructura física del universo. Reitero, la parte física la vamos a ver como ontología y la vamos a ver porque estamos hartos, por así decirlo, de que los filósofos siempre discuten. Entonces tomamos a la física, ¿verdad? Zapatero no a tus zapatos, pero por emergencia. Entonces, Hawkins nos va a enseñar que es un genio en realidad en no hacer grandes teorías nuevas, sino en comprenderlas que hay, ¿correcto? Intentar nuevas, no lograr triunfar con esas nuevas, y al final hay un no sé qué por el cual Hawkins
ha sido grande, tal vez ayudado por la cuestión de su heroica misión de vencer la adversidad de su salud. En fin, ustedes leerán. Bien, un principio para leer a Hawkins es que lo que vamos a hacer es leer a Hawkins. No tenemos que ir más allá. Simplemente acabo de antes de decir, justificar el programa. Y luego, en Hawkins, vamos a adoptar otro principio. Bueno, el principio de Hawkins es lo que dice Hawkins, es lo que dice Hawkins, y si necesitamos una entrada extra a una enciclopedia, y bueno, tenemos la enciclopedia electrónica por internet, ahí tenemos todo, lo hacemos, pero nuestro texto es Hawkins. No nos dispersemos porque estamos en las puertas de la complejidad. Estamos haciendo ciencia, se nos está acostumbrando a algo muy raro para los filósofos, de que lo que se dice es verdad. En filosofía lo que se dice no es verdad, no es discutible, etcétera, etcétera. Por eso estamos utilizando la verdad, la física, para acostumbrarnos a la verdad. Hawkins. Entonces, el segundo principio es que al principio de Hawkins aquí se habla de las tortugas, ¿verdad? Entonces lo hace un poco por humor, por tratar de divulgar. El sueño del físico es divulgar, y el sueño del físico también es ser un filósofo. Eso es. El sueño de un físico es ser un filósofo, cosa que nunca lo va a hacer, pero trata de hacerlo, o trata de prepararlo, o trata de ir de nuestras narices hacia el fondo del objeto para invertir la cosa. El objeto empieza en lo que no sabemos y termina en nuestras narices. Eso es en cuanto al principio. En cuanto a lo propiamente ontológico. Entonces, Hawkins quiere hacer esto, etcétera, etcétera, va a usar todas sus herramientas, pero luego él mismo va a decir que por ahora todo es provisional. Es muy triste que digamos que todo es provisional. La universidad es provisional, sus títulos son provisionales, su existencia es provisional, su felicidad es provisional. Casi diríamos, sus relaciones, sus matrimonios, sus hijos son provisionales. Es muy interesante, ¿no? Bueno, justamente porque hay tanta dificultad por ahí, se nos habla de tortugas. Entonces, eliminen las tortugas, por favor. Ya no estamos para hablar de historia y decir las tortugas. No, no hay tortugas aquí. Empezamos donde el tiempo nos diga, aquí hay algo institucional. La física empezó el siglo XVI y se acabó. Lo siento, Aristóteles, pero estás fuera. ¿Correcto? Algunos avances de física, algunas, si es que como hipótesis para entender una teoría física, se hace falta un Aristóteles o una tortuga o una Biblia con un modelo que hizo el profeta. Bueno, entrará pues, ¿no? Pero como una simple hipótesis. Mientras tanto, la física institucionalmente empezó. Y cuando empezó fue ciencia. Y la ciencia no es solamente el fin, sino el tránsito del problema hacia la solución. Y por lo tanto siempre es provisional, excepto que ese siempre no contiene el escepticismo de que nunca vamos a llegar, porque eso es de los filósofos discutidores, algún día vamos a llegar. Eso es cierto. La realidad es científica y se va a terminar. Period. Entonces, no hay tortugas, ¿correcto? No podemos empezar hablando en la antigüedad se creía, etc. En la antigüedad no se creía nada porque simplemente no había, por así decirlo, no hay física de la antigüedad. Por mucho que duela para los que aman, etc. Todo lo hecho en la antigüedad, ya llegará pues el momento en que
la historia y la filosofía de la humanidad muy avanzada valore realmente el trabajo hecho por los antiguos o evalúe que los antiguos no tenían por qué dejar de ser antiguos. Sencillamente, antiguos significa un desprogreso y ya. Entonces, lo que se valora en estas páginas previas, lo que valoro según la preparación de clase que tengo, y estoy con mi impresión o mi libro original, pero subrayado, y no lo he querido escanear porque tenemos el libro aquí. Voy a ver si me marca, en realidad no he visto cada libro. No nos marca, ¿no? Tendríamos que pasar a Word, etcétera. Pero bueno. Dice Hawkins, ¿qué sabemos acerca del universo? Ya hemos desechado las tortugas. ¿Y cómo hemos llegado a saberlo? Ahí está definiendo lo que es la filosofía. ¿Qué es el ser? Él utiliza su terminología, universo. Ya él se va a revelar como que no tiene una formación filosófica muy seria, un poquito más que Einstein, pero, en fin, no suficiente. Pero él formula como si fuera la ontología o la metafísica, la última ciencia, lo que él hace. Como si lo que él hace fuera lo último. Averiguar, etcétera. ¿De dónde surgió el universo y a dónde va? Bueno, la parte física que le corresponde a la física por división del trabajo. Yo no puedo hacer las dos cosas a la vez porque es humanamente imposible, ¿correcto? Y entonces, si bien estamos haciendo estos inversos, se trata de emergencias. Parece que los físicos también han cogido la idea ¿de qué han cogido? De que como los filósofos discuten, etcétera, y tampoco vamos a aguantar pues hasta el siglo XXI que un filósofo discuta siempre, ¿no? Ya es aburrido, es intolerable. Entonces, o callo o digo algo severo. Y entonces, plan B, estamos en un plan B, utilizar la física como filosofía o utilizar a la filosofía como física. No sé al final dónde, ya me estoy perdiendo. Si es así de complejo, ordenen esas cosas a la cabeza, en su cabeza. Entonces Hawkins dice, bueno, yo voy a ser el filósofo, ¿no? Ahí está, eso está diciendo. Yo voy a ser el filósofo y nosotros le estamos diciendo, usted va a ser el filósofo. Pero hay una gran diferencia, ¿no? Él está en el fondo confundido porque esas preguntas le corresponden al filósofo, es rigor. Y nosotros estamos actuando por emergencia para coger un poco de verdad y hacer una ontología en la que no haya debate. Pero ahí están las preguntas. ¿Correcto? Fíjense cómo un poco de plasticidad le llega a Hawkins, un poco del famoso tema de que Hawkins al final es superficial, después de su boom la gente empezó a negarle la fama que se le había dado a un Einstein. Einstein siempre va a ser un Einstein. Un poquito bajado con la teoría cuántica, pero Einstein. En cambio, Hawkins ya, él quiso ser el filósofo. Si es así, tuvo el universo un principio, ¿y cuál es la naturaleza del tiempo? Llegará al final esas preguntas que corresponden a un filósofo, bueno, los está dando a un físico y por lo tanto estábamos equivocados de edificio para estudiar. Tendríamos que no estar en la Casamontes con filosofía, sino en Cotacota con la Facultad de Ciencias Puras, ¿no? Física pura y matemáticas puras, química pura. Bueno, ya entendemos eso.
Bueno, entonces va a hablar de lo primero que hizo la humanidad en ciencia física bien fundada, la cosmología. Hemos dicho no vamos a hablar de las tortugas, pero lamentablemente los astros han encandilado a la humanidad de miles de años y entonces han visto las estrellas durante mucho tiempo, porque en esos tiempos justamente los astros llegan a tener tal atracción, tal interés para los humanos que los hacen dioses, ¿verdad? El dios Sol, la constelación tal, etcétera, etcétera. Y entonces la primera ciencia que progresó es la astronomía. Y entonces llegamos nomás al famoso cuadro de Aristóteles, no, de Ptolomeo. Ptolomeo es el astrónomo, el físico, si se quiere, que hizo un buen organigrama y logró algo que a veces se descarta, pero es muy importante. Logró el éxito, se impuso su teoría. Y claro, nosotros una vez más decimos la física empezó el siglo XVI, estamos muy atrás, ¿verdad? Estamos en épocas remotas. Estamos antes de Cristo, el siglo II antes de Cristo, con Ptolomeo, y describe simplemente la Tierra como el centro del universo y alrededor giran las estrellas. Ptolomeo con Aristóteles hace un cuadro donde habla las esferas que arrastran con los astros que hay ahí, planetas y estrellas, ¿correcto? E incluso la luna, que es un satélite, no se veía antes que era un satélite. Entonces, aquí hay un gráfico. Lo que pasa es que tengo un gráfico diferente en mi libro. Está en inglés aquí. La esfera de las estrellas fijas, la esfera de algunos planetas conocidos como Júpiter, por supuesto la esfera del Sol, la esfera de Mercurio, Saturno, Marte, Venus y de la Luna. Tal como los habitantes se sentaban, pero año tras año, generación tras generación, día tras día, semana tras de semana, mirando y tratando de explicar el mundo de los astros, describieron pues con cierta regularidad o siempre somos indulgentes con los antiguos y decimos descubrieron con gran precisión los movimientos de la luna, del sol, etcétera, todo tal como se ve en la Tierra como girando alrededor de la Tierra. Entonces Venus da su vuelta alrededor de la Tierra en un año, etcétera, etcétera, y se lo ve en tales posiciones, así, etcétera, etcétera, y se sabe que da la vuelta en un año. Entonces volvemos aquí a los argumentos por los cuales empieza. Temo traicionarme otra vez, digo, vamos a decir que la ciencia empezó el siglo XVI, pero bueno, estos razonamientos son muy claros. Si ustedes son un científico del siglo II antes de Cristo, se van a sentar pues a mirar los astros, sobre todo en la noche, y van a mirarlos, pero hasta extasiarse, como un paso de la adoración, que al final, inconscientemente, siempre hay una adoración por el universo como Dios. Entonces, aparte de otras diversiones, si se quiere, ven los astros, los describen y encuentran claramente quiénes son las estrellas fijas, no se mueven, a pesar de que la Tierra gira una vez al día
y 365 días al año, etcétera. Pero desde la Tierra se ve como que las esferas giran. A pesar de todo ello, pueden describir. Todos sabían cuándo va a llegar la primavera, el verano, también todos sabían cuándo va a aparecer Júpiter, cuándo va a aparecer Saturno, etcétera, porque eso se mira. Y entonces ustedes están enclavados en la Tierra mirando el cosmos y entonces describen pues con una precisión para empezar. Y eso se va a sumar, claro, a la fundación institucional de la física, digámoslo así, en el siglo XVI. Entonces es muy importante ver los argumentos por los cuales ya ahí dice, Aristóteles creía que la Tierra era una esfera y todo giraba alrededor de esta esfera porque era el centro del universo, etcétera. Es muy natural, los investigadores de ciencias sociales, humanas, arqueológicas, antropológicas, etcétera, se van a dar cuenta que es muy racional, pues, así que como los primeros filósofos hablaron sobre todo de la materia, es muy ingenuo y primerizo, ingenuo en el mejor sentido, de decir que la Tierra es el centro del universo. Y que, ya que hemos descubierto la ciencia, al parecer ya tenemos toda la ciencia, ¿no? Ni la más remota idea de lo que va a seguir en tantos siglos después, ¿no? Imagínense, ahora en una buena parte no tenemos la remota idea de lo que va a seguir después. Es realmente angustiante, ¿verdad? Queremos nosotros ya saber lo que es el ser y los antiguos nos dan ingenuidades que al final las vamos a importar hacia nosotros. Bueno, entonces ahí están los argumentos para la Tierra redonda. Los eclipses lunares a ver, tengo diferentes versiones, etcétera. Aquí están. Los eclipses lunares eran debidos a que la Tierra se situaba entre el Sol y la Luna, y ustedes pueden ver la sombra de la Tierra en la Luna, ¿no? Son los cuartos menguantes, crecientes, etcétera, etcétera, y alguna vez la Luna aparece entera. Se ve claramente que, así como ven su sombra en la noche, y ustedes dicen, esa sombra es de un humano porque tiene cabeza y brazos, entonces la sombra que aparece en la Luna es de la Tierra, ¿no? Y luego hay un eclipse, entonces el redondo ha tapado al redondo y por lo tanto la Tierra es redonda. De lo contrario, si fuera un disco, como decía la tortuga, la sombra hubiera sido de un disco. Excepto, como dice Hawkins, y empieza a razonar. Fíjense, nos está entrenando a razonar. No necesitamos ningún laboratorio, no necesitamos por ahora ningún doctorado en física para hacer este razonamiento. Si la Tierra fuera un disco, solo en un caso nos daría un eclipse total, es cuando el Sol estuviera exactamente en el hoyito del centro del disco, como tenemos discos de vinilo ahí debajo, y entonces estuviera la Tierra detrás del disco, perdón, el disco estaría exactamente tapando a la Luna, como si fuera el Sol estuviera en el hoyito del disco, ¿correcto? Luego, la estrella polar nos da la idea de que se observa que el cielo está más baja y más alta, y eso solo puede entenderse porque la Tierra es esférica, ¿correcto? La estrella polar está en el polo norte, y cuando alguien está en el ecuador o hacia el sur, entonces aparece justo el universo. Si uno hace un pequeño croquis, aunque sea con arena en la playa o
con tierra en el suelo. Si hacen ustedes sus diagramas, van a ver que la única manera de explicar esto de la estrella polar que brilla como nadie, y si ustedes la verían todos los días en una ciudad tan pequeña de unas cuantas casas y un cielo tan maravilloso, tan luminoso, tan atrayente, y un mundo sin tantas diversiones, etcétera, etcétera. Bueno, se darían cuenta que la estrella polar se manifiesta exactamente como si la Tierra fuera redonda y la estamos viendo unos desde el norte y otros desde el Ecuador. Pueden hacer sus gráficos, en fin, Hawking también, pero ya que somos inteligentes. Entonces, ahí está el famoso argumento luego, que dice, según tengo anotado, bueno, está por ahí estoy tratando de compaginar las dos versiones. El famoso argumento de que los barcos desaparecen en el horizonte. Si la Tierra es plana, bueno, por muy chiquito que se veía, el barco se veía más chiquito por efecto de la distancia, pero luego desaparece, ¿no? Debería ser más chiquito, pero, en fin, en esas épocas, bueno, como en todas partes, había gente con muy buena vista, pero desaparecen. Eso significa que la Tierra es redonda. No olviden que por efecto del medievo toda la inteligencia griega fue opacada durante siglos y luego volvió a resurgir, y este argumento de los barcos cobró fuerza en la época de Colón, ¿no? En el siglo XV. Imagínense cuánto favor y cuánto daño ha hecho el medievo a la historia de la humanidad. Aquí está. ¿Por qué si no veo uno primero las velas de un barco que se acerca al horizonte y solo después ve el casco? Ahí está. Son muchos argumentos. Y claro, llega un punto en que los humanos también están creciendo y lo de las tortugas, en fin, ya empieza a ser obsoleto. Obsoleto. Recuerden a los filósofos que dicen el sol no es un dios, es una piedra caliente. Lo mismo las estrellas. Y luego, claro, ya saben lo que se debate hoy en día acerca de si los filósofos griegos creían o no en la mitología. Al final nunca se sabe. Viene Genófanes y solo hay un dios uno, pero bueno, viene Aristóteles, que es un hombre lucidísimo para su época, y francamente, en sus buenas prosas habla de Zeus, ¿no? Habla de Zeus. Y nos dice, no es antropomórfico, en fin. Bueno, entonces estamos allá. Ahora llegamos a otro pedazo que un razonamiento que he subrayado. Ahora sí vamos a ir solo a los razonamientos. Ustedes ven el cielo y van a describir lo que ven. No es el modelo tolemaico, no es nada. Simplemente lo que ustedes ven. En la noche aquí hay un sol que da vueltas alrededor de la Tierra porque vuelve a aparecer al otro día. Es muy simple. La luna, lo propio. Y bueno, esta luna tiene un ciclo, cuentan, tiene 28 días y el día está basado en una noche, un día. Lamentablemente que el término día quiera decir luz y la noche quiere decir oscuridad, y que a la vez el día quiera decir día y noche, o sea, luz y sombra. Bueno, entonces describen a la luna, describen al sol girando y luego describen los planetas a lo largo del año. Son esferas o son astros que giran más lentamente que el sol.
más lentamente, o sea, el del Sol en un día, ¿correcto? Más lentamente que la Luna. Son planetas que se ven de diferente modo y entonces se están moviendo. Y si se están moviendo alrededor de la Tierra. Y si se están moviendo alrededor de la Tierra, ¿con qué velocidad? Se ve mucho más lento y solamente captamos los planetas, los famosos errantes, o sea, móviles, que se mueven mucho más lento y hasta donde nuestra vista llegue. ¿Correcto? Pero si se fijan bien, esto que ya es parte casi del sentido común o de la ciencia sin fundación institucional a partir del siglo XVI con Galileo. Entonces, bueno, además todo en el sentido es harto convencional, pero ustedes lo podrían hacer, ¿correcto? Simplemente se van con su cuaderno y ven se quedan sin celulares, sin televisión, etcétera, sin relaciones sociales, que hay tanto que hacer en este mundo, pero en esa época solo había que quedarse a mirar las estrellas. Entonces las pueden describir y las estrellas no se van a mover. Un día están ahí, al otro día están ahí, un día del año están ahí, un día están ahí. El año, claro, también tiene la ayuda por el flujo de las estaciones, ¿no? Cuando vuelve la primavera se dice estamos en un año. Entonces, eso no está en Hawkins, pero nosotros lo añadimos. La idea de los años y de la astronomía estaba muy cocinada ya y fuera de su forma tolemaica, aristotélica, por supuesto que ha sido desarrolladísima por las civilizaciones antiguas, ¿verdad? Piensen en Stonehenge, piensen en los mayas, etcétera, etcétera. Habían cálculos muy, muy precisos que todavía nos asombran. Pero del mismo modo que desechamos la tortuga, también tampoco vamos a empezar a tener indulgencia con los antiguos. Simplemente, bueno, todo eso lo tenemos hoy. Ya, si quieren una descripción más precisa, súbanse pues a un transbordador y entonces lo hacen mejor. No tenemos tiempo para halagar la historia. Tenemos mucha, mucha, mucha tarea por hacer. Vienen dificultades muy grandes, ¿no? La verdad se nos asoma y esta viene con toda su complejidad. Entonces, ahí está. Menciona Galileo, claro, ahí viene la física institucional. Con un telescopio mira que los satélites de Júpiter giran alrededor de él, entonces la idea de que todo gira alrededor de la Tierra no funciona, etcétera. Y luego Galileo se da cuenta que es mucho más fácil explicar los movimientos a partir de la consideración de que el Sol es el centro y no la Tierra. Entonces es muy simple, es conocido para todos que es muy simple, porque de lo contrario las esferas giran más a prisa, se detienen, aparecen, desaparecen, etcétera. Son movimientos muy complicados. Y ya la gran consideración casi pre-einsteiniana de que un espacio absoluto es muy difícil de encontrar. ¿Cómo sabrías que el espacio está parado y que tú estás parado? Lo sé, el espacio no tiene piedras miliares, no tiene mapas, etcétera. No sé si me estoy moviendo yo o si usted se está moviendo. Entonces, y ahí la sospecha y dijo, al final, el sistema copernicano era mucho más simple. Si suponemos el Sol, nos vamos a hacer unas maquetitas, unas pelotitas, las podemos hacer de arcilla, las podemos hacer de madera, las podemos hacer de metal y empezamos a hacer o simplemente utilizamos una pizarra, como una pizarra de la época, y es mucho más simple todo lo que hemos observado. Entonces viene a desarrollarse el sistema astronómico y como ocurre cada año, resulta que así como un agricultor del siglo, del 10.000 a.C., del siglo
100 antes de Cristo, podía saber que la primavera va a volver, etcétera, y que las estrellas van a volver a estar en su, bueno, primero los planetas van a estar en el lugar donde se miraron el anterior año, ¿verdad? Porque la variación de nuestra traslación alrededor del Sol nos da diferentes localizaciones de los planetas. Entonces, la predicción es hecha e incluso se podrían empezar a predecir los eclipses, como el famoso eclipse que predijo Tales de Mileto. Entonces, tenemos una imagen ya que preinstitucionalmente está haciendo ciencia, ¿correcto? No vamos a volver a decir es que Zeus se le ocurrió volver a salir de esta manera porque, o Zeus o tal otra deidad, porque es alguna deidad egipcia, etcétera, que es una estrella y que se le ocurrió situarse otra vez de esa manera. Bueno, no hablamos de estrellas, hablamos de los planetas, ¿verdad? Marte es un dios y se le volvió a ocurrir estar ahí como el anterior año y luego moverse a lo largo del año de esa manera. Se le ocurrió errar. Ya tenemos ciencia. El planeta está ahí. Y tenemos simplemente datos que aconsejan y podemos hacer predicciones. Y entonces ya tienen la ciencia de la astronomía visible ahí. Y viene Copérnico con su telescopio agranda el universo y entonces tenemos mucho más para describir. Y entonces viene Johannes Kepler, que está entre Galileo y Newton, con la teoría grande de que los planetas se mueven en órbitas elípticas y no circulares. ¿Correcto? Hawkins abusa de su didáctica. Una elipse es un círculo alargado. Tomen un círculo y aplánenlo tomando el polo norte y el polo sur, aplástenlo como si fuera una masa de pan y se va a alargar y se va a hacer una elipse. En fin, las predicciones se ajustaban ahora finalmente a las observaciones. Ahí está. Eso empieza a ser la ciencia y no olviden que en la Edad Media, cuando Santo Tomás empieza a hablar de Dios como el ser, el ser en cuanto ser, empieza la disputa entre el Dios teológico, el Dios álmico, el Dios antropomórfico, si no en cuerpo, pero sí en alma. Parece que el Dios es una psiquis. Resulta que ahora el Dios es la ciencia, el Dios es la lógica, el Dios es la deducción, el Dios es la ciencia y la observación. Fíjense, es una cosa muy sutil. Al final todavía no hemos conciliado nosotros esta teoría álmica, esta teoría espirituológica del ser, porque bueno, vivimos y queremos pues que el ser sea lo que más yo quiero, y lo que más yo quiero soy yo mismo y mis queridos, mis familiares, mis amigos, y quiero que sea alma. No importa cómo, después pregúntenme, pero primero quiero y después pregunto, después analizo. No hemos conciliado eso, pero ya empezamos a ver que detrás de los dioses, ahí está, miren la ciencia. Y en el siglo XVI tenemos un modelo astronómico que nos permite, en primera instancia, tener una imagen y ser predictiva. ¿Correcto? La ciencia predice. Así como cuando decimos en Kant, la cosa en sí no se sabe, por lo tanto no se puede predecir, y entonces tiene razón David Hume. Los juicios científicos son solo probables, son posibilidades, no son leyes. Y Kant dice, no, tienen que ser leyes, entonces haremos un arreglo, haremos que el sujeto construya el objeto y lo va a construir de la misma manera siempre. Cuando algo no se conoce, no se sabe qué esperar de él. La predicción es justamente una garantía de que se sabe. Aunque lo que interesa no es tanto predecir, sino saber. ¿Correcto? La predicción es lo que afianza la idea de que sabemos, y eso acerca al hombre a la verdad. ¿Por qué las órbitas son elípticas?
Desde el punto de vista de Kepler, las órbitas elípticas constituían meramente una hipótesis ad hoc. Ya saben lo que es ad hoc, no voy a empezar a explicar. Bueno, es una ad hoc, justamente quiere decir para un solo propósito, ¿verdad? Y cuando uno hace una teoría para un solo propósito, bueno, entonces resulta que esas teorías ad hoc no funcionan. Pues uno tiene que dar una teoría basada en el género y las especies, y cuando algo falla, rompemos el circuito del género y de la especie, sobre todo del género, para decir algo pasó y por este caso, que no sabemos explicar por qué es diferente, la cosa funciona de otro modo. Entonces, lo que sí dijo Kepler es que solo si el planeta describe una órbita elíptica, ya con el telescopio de Galileo, que ve los 8, 9 planetas, etcétera, entonces hay una elipse. Si es un círculo, no, pues no da lo que vemos cada año, ¿correcto? Entonces, ¿pero por qué? Dice, y de hecho una hipótesis bastante desagradable, ya que las elipses eran claramente menos perfectas que los círculos. Kepler, al descubrir casi por accidente que las órbitas elípticas se ajustaban bien a las observaciones, no pudo reconciliarlas con su idea de que los planetas estaban concebidos para girar alrededor del Sol, atraídos por fuerzas magnéticas. Todavía Kepler está con las fuerzas magnéticas. Y entonces pasamos a Newton, y claro, como buen inglés, Hawking lo saluda como el científico mayor de todos los tiempos. Bien, eso es harto discutible también, aunque evidentemente la influencia de Newton ha sido enorme, sobre todo por el modelo de poder dar a esta fase de la física, que es astronomía, un carácter de predicción. Ya sabemos que la predicción es garantía de saber, es garantía de cosa en sí, si me entienden. Entonces, sí, Newton describió muy bien el universo visible a nivel macroscópico, ¿no? Entonces, cada planeta se gira así, va a aparecer tanto. Usted, miren, no abra sus ojos, pero luego ábralos y va a ver tal planeta en tal posición. Excelente, lo veo así. Entonces desarrolló las complicadas matemáticas. Eso también empieza a justificar el título de Newton. Filosofía natural y principia matemática. Bueno, aprovechemos para decir, hay principia matemática, son matemáticas complicadas, pero también todavía se llama filosofía. Y hoy en día tenemos la herencia de hablar de PhD, ¿no? Los filósofos son PhD. Bueno, en Bolivia estamos instaurando los doctorados, ya tenemos muchos doctorados, ya todos los filósofos jóvenes tienen que saber que tienen que hacer su doctorado y son filósofos, ¿no? PhD, filósofo, se traduce como filósofo en tal, en antropología, en matemáticas, etcétera, etcétera, un doctorado. Filosofía doctor, ¿no? Ahí está. Por un lado decimos, claro, la división del trabajo se ha hecho. Este es un curso de ontología, no es de física, pero estamos tomando la física como ontología, como emergencia, etcétera, etcétera. Todos entienden. La división del trabajo se ha hecho. Un físico no es un filósofo, etcétera. Pero en esa época con Newton todavía no tanto, aunque él ya estaba haciendo la diferencia. Yo soy Newton, no soy un Descartes. Yo soy Newton, no soy un Nicolás de Cusa. Yo soy Newton, no soy un Santo Tomás, ni un San Agustín, ni un Aristóteles. Soy algo diferente. ¿Qué soy? Soy un físico. Y entonces pronto ya el término va a ser usado, y luego un químico, un doctor, bueno, un doctor, un médico siempre se distinguía
por obvias razones, pero resulta que ahí está. Pero luego nosotros todavía con Hawking, si volvemos por qué existe el universo, resulta que la filosofía y la física todavía no están distinguidas por la confusión de ambos lados. Los filósofos desesperados acuden a los físicos para tener algo de verdad. Y por ello mismo, quizás, y bueno, por su ignorancia de la cuestión, por no ser pacientes, los físicos ya quieren hacer ellos el trabajo de los filósofos y cumplir su sueño de ser filósofos. Cuando en realidad no tienen la vena, ¿no? En realidad, en el fondo, lo que vemos es que el físico quiere ser nomás un físico y no tiene mucha paciencia para las cuestiones a priori. Tal vez porque les ha costado mucho desprenderse de la cuestión a priori. La a priori tiene dos acepciones. El a priori es maravilloso, es la lógica, principio de identidad, principio de razón suficiente, una maravilla. Qué lindo. Yo puedo hacer razonamientos fantásticos, ¿verdad? Con esos razonamientos se hace mucho. Pero a priori también significa que el filósofo de su mente saca, o como se dice, de memoria, inventa lo que quiere. Inventa lo que quiere. Y entonces dice su convicción, y entonces es la mala fama del a priori. Y así los físicos tienen horror a la filosofía en un buen sentido, ¿no? Este a priori malo, no, tiene que ser observacional y entonces aman la física y solo quieren ser físicos y ya no quieren ser metafísicos y sin embargo sueñan con ser metafísicos porque el objeto es uno, etc. Les aconsejo que para armar la trama epistemológica de todo esto vayan al objeto, nunca al sujeto. El objeto es verdad y por lo tanto les va a orientar. Bueno, entonces ahí tienen. Newton, filósofo. Newton es un filósofo porque dice filosofía natural. Pero tampoco ya no es un filósofo porque dice filosofía natural. Pero a la vez es un matemático. Le heredó la cátedra de matemática y entonces se hace la ciencia simbólica, la ciencia matemática, es decir, con lenguaje de fórmulas, y se hace difícil y muy complicado de entender para el resto, porque rompe la división del trabajo, ¿no? Uno tiene que tener formación ahí. Estamos haciendo un curso de filosofía también de la física en posgrado, con la maestría nuestra de filosofía UMSA, y estamos viendo los principios del cálculo infinitesimal. Hay que tener formación. Esa es la división del trabajo y la complejidad de las que les hablo. ¿Correcto? Si hay algo complejo, bueno, va a ser la realidad y ya. Entonces, se dice, en ella Newton no solo presentó una teoría de cómo se mueven los cuerpos en el espacio y en el tiempo, sino que también desarrolló las complicadas matemáticas necesarias para analizar estos movimientos. Y entonces, lo que hizo fue postular a partir de Kepler, no se dice aquí, pero si ven las muchas entradas que les voy a aconsejar, ustedes en Google, y tienen incluso su micrófono, le planteamos una pregunta al Google o al Internet. ¿Cómo Newton desarrolló la ley de gravitación? Les va a responder, aquí las respuestas, bla, bla, bla. Se basó en las leyes de Kepler, que las mejoró, y dijo la ley de la gravitación es la fuerza natural que existe entre dos masas. Y claro, entre estas dos masas hay una fuerza que, claro, los filósofos decimos inmediatamente, levantamos la mano, no se sabe por qué, resulta que el filósofo sabe muy bien su oficio y sabe que
nunca ha respondido bien, excepto por el a priori memorístico, el a priori donde uno cuenta sus convicciones. Así como Epicuro decía, los objetos caen naturalmente hacia abajo, o sea, es una fuerza natural y es estúpido preguntar por qué. Esa es su convicción, señor Epicuro. Diga, no sé, pero es así, ¿correcto? Pero por la convicción ya es harto complicado explicar por qué el filósofo tiene que estar convencido de que tiene una explicación del universo que diga, algo voy a tener que decir del ser, pero lo voy a decir en lugar de decir no sé. Por un lado debería decir no sé, por otro lado tengo que decir algo, en fin. Entonces, la gravitación es una ley magnética. Ya en épocas de Kepler, que conocía las fuerzas de los imanes, observen que los imanes también nos van a decir por qué la magnetita tiene polos positivos y negativos, se atraen, se repelen. No sabemos por qué, no sabemos por qué. Y la mejor explicación para un tema es justamente saber hasta dónde se sabe, ¿no? Porque luego el alumno dice, pero es que yo no sé por qué, como si supiera que los físicos saben por qué un imán atrae al metal. No se sabe. Porque la gravitación, dos masas se atraen, eso ya lo sé. No sé por qué, pero lo sé. Y entonces ahí está el genio de Newton, científico puro, no va a medizar la gravitación por los magnetos, porque otra vez vamos a llegar a por qué los magnetos. Pero tal vez Kepler todavía quiere tener su teoría, ¿no? La ley de la gravitación, la gravedad atrae. Bueno, pasemos eso y decimos, ¿qué variables hay? Es muy simple. Mientras más alejado esté un objeto del otro, menos se atraen, pues los dos se atraen entre sí. Ya Newton sabía, pues la Luna atrae a la Tierra por las mareas, ¿no? Las mareas. Y todavía no sabía los otros secretos de cómo la Luna interviene, pero, en fin. Y pronto va a haber el experimento famoso de Cavendish, donde pone dos masas pesadas y por muy ligera que sea la atracción de una masa con la otra, masas de plomo enormes, y se ponen colgando de una cuerda, de pronto se atraen, la una a la otra y la otra. Y entonces, el científico puro, Newton dice, yo atraigo, bueno, la Tierra me atrae hacia sí, la Tierra atrae a la Luna hacia sí, y el Sol atrae a la Tierra, etcétera. En la gravitación hay dos variables. La cantidad de masa, mientras más grande la masa, más atracción, obviamente, eso se sabe intuitivamente. Es una especie de a priori casado, un a priori mixto, un a priori híbrido. No es una cuestión a priori pura, como toda cosa es idéntica a sí misma, no, sino que si hay fuerza gravitatoria, eso debe depender de la cantidad de masas que hay, ¿verdad? Y sobre todo, la masa más grande va a atraer a la más pequeña, no porque sea más grande simplemente, sino porque la fuerza de atracción de la pequeña hacia la grande se va a absorber por una suma y resta elemental, se va a absorber en la atracción de la grande sobre la pequeña. Pero si la pequeña crece o crece, bueno, por lo menos va a poder atraer una masa que sea parte de la otra, como el mar, ¿no? El mar, las mareas, ¡pum! Y luego, incluso por la rotación de la Tierra, resulta que, bueno, la presencia, el giro de la Tierra sobre su eje va a hacer que, en fin, la atracción de la Luna haga variar esta rotación sobre su eje, que no es paralelo al eje por el que está girando la Luna. Bueno, es complicado, habría que explicarlo con unos modelos, pero también la Luna influye sobre la duración del día y la noche.
Todo el mundo sabe que el día dura lo mismo que la noche, pero varían salvo de donde estés, ¿no? Si estás en el polo norte, estás en el polo sur, etcétera, etcétera. O si estás en la parte media de la esfera que es la Tierra, bueno, vas a tener día y noche exactas, pero si estás más arriba y sobre todo si el plano está inclinado, va a durar menos, más, etcétera. Pero la Luna también influye en que el movimiento de la Tierra pueda variar, ¿no? Y entonces varía el día y la noche. Bueno, entonces, la ley de la gravitación de Newton explica, va un paso más allá, cómo todos los planetas son atraídos hacia la Tierra porque sus masas son de tal magnitud y su distancia es de tal. Entonces, esta misma fuerza es la que hacía que los objetos cayeran al suelo. La ley de la gravitación de Newton dice las masas se atraen por la cantidad de masa y luego son directas. La fuerza es tan grande como las masas, pero al revés, mientras más alejados los objetos, menos es la fuerza. Directamente proporcional, inversamente proporcional es la expresión que emplean los físicos, pero tampoco es una terminología ajena al sentido común, ¿no? Mi amor por ti es directamente proporcional a las caricias que me hagas e inversamente proporcional, mi amor, a los días en los que estás de mal humor. Ahí está. Es más de mal humor, menos mi amor. Es más de buen humor, mayor amor. Entonces, luego, por tecnicismos matemáticos, se añade el cuadrado de la distancia. Vean la entrada a la fuerza de la gravitación. Bueno, lo vamos a ver en el capítulo 2, ¿no? Ahí Hawkins va a alargar cosas geniales. No olviden que Hawkins, por un lado, tiene defectos de didáctica, como todo físico. Se jactan de que son complicados. Pero además están yendo hacia lo complicado, eso hace mucho más didáctico. Pero por otro lado, no es solo eso, también son verdad. Están explicando todo lo que pueden, más allá del límite de la división de trabajo y de formación matemática, y es verdad. Y además están ocultando que no son filósofos y no dicen, eso se sabe hasta ahí. Ya mencionaría al licenciado Salazar, que le gusta decir, en mi opinión, según lo que yo sé, esto es así. Él siempre pone el dedo diciendo, caramba, no sean tan orgullosos de decir esto ya es así. Los físicos deberían decir, la ley de la gravitación, entre paréntesis, donde se sabe que las masas se atraen, no se sabe por qué. No es como Tales decía, hay un Dios, hay un alma que los atrae. No sé. Lo de las almas, déjenlo para el filósofo. Yo no soy un filósofo, etc. Entonces, una fuerza era tanto mayor cuanto más masivos fueran los cuerpos y cuanto más cerca estuvieran el uno del otro. Mientras más lejos, menos atracción. Mientras más grandes las masas, más atracción. Y si hay mucha diferencia entre las masas, bueno, ya saben ahora que las estrellas lejanas, ahora que se miran con los potentes telescopios, ven que tienen planetas, es decir, cuerpos celestes que no emiten luz propia. Entonces giran y hacen tambalear a la estrella. La atraen hasta cierto punto y luego vuelve. Esto de que la gravitación atrae a otro de una masa a otra, la masa es la cantidad de materia y más allá de eso no se sabe, no se sabe. Materia y masa son sinónimos. ¿Qué es la materia? Espacio ocupado.
¿Qué es espacio ocupado? No sé. Luego, técnicamente la masa se va a distinguir de energía, etcétera, etcétera. Y la masa se va a reducir a la masa o al volumen del electrón, protón, neutrón. Bueno, la masa atrae a otra masa. En el caso de los planetas, se sabe que la masa del Sol logra cambiar la dirección del planeta y no su velocidad. Entonces, se supone que si hay un Sol, el planeta que está cerca de ella, así como cuando lanzamos una pelota hacia arriba, olvidemos el impulso hacia arriba, la pelota arriba, si la soltamos, cae pues directamente hacia la Tierra. Entonces, el planeta debería ir directo a estrellarse con el Sol. Pero el planeta ha venido con un impulso fuerte. Entonces, la gravitación del Sol solo logra cambiar, modificar su dirección, mas no su velocidad. No logra hacerlo bajar directamente, sino lo va torciendo en una órbita que dura todo el tiempo. En algunos casos, cuando la torsión es de cierta magnitud, poco a poco el Sol o el planeta o la masa grande va haciendo bajar en espiral al objeto hacia la Tierra o hacia la masa grande hasta que se junta, ¿correcto? En otros casos donde la dirección de la masa más pequeña es muy fuerte, el impulso por el que ha llegado a caer en el campo gravitatorio de la masa grande, se tuerce un poco, pero luego se va y escapa de la atracción. Y luego las dos masas no se ven nunca más en su vida. En otros casos, habría que pensar que la masa pequeña tiene exactamente tal cantidad de impulso, tal velocidad, y que la atracción lo hace girar como una esfera perfecta, donde siempre tiene un giro esférico. La atracción es la misma. ¿Por qué? Porque las masas son la misma y el cambio de dirección siempre es el mismo. Entonces, la órbita va a ser un círculo con un radio siempre constante. Entonces, es un caso ideal, no se observa en la naturaleza aquello, ¿correcto? Pero el impulso puede ser tal que no haga que la masa escape del campo gravitacional, que se tuerza un poco, pero al final escape. No, no va a escapar, pero tampoco es exactamente tal velocidad y tal cantidad de masa como para que se describa un círculo perfecto. Entonces se hace una elipse. Y a la naturaleza, claro, esta no se le va a pedir que la atracción gravitacional haga gráficos como cosas irregulares. Sencillamente, el impulso cae del planeta, de una masa, empieza a ser afectado por la gravitación, se tuerce, se tuerce, se tuerce, se tuerce, pero no se tuerce a lo círculo, sino a lo elipse. Y al final, como no puede escapar del campo gravitatorio, tiene que hacer un giro como que es el helio de la parábola. Helio es la parte donde hay el extremo achatado de la elipse y el helio es la parte larga de la elipse y el perihelio es la parte corta o la parte achatada de la elipse, ¿no? El helio y el perihelio. Entonces, en principio, se logra un helio y luego, como no se puede escapar a la gravitación del cuerpo grande, se logra un perihelio. Gira bruscamente y otra vez se va para el otro lado para hacer un helio y luego, en fin, la elipse. Todo esto se describe porque, bueno, los valores de la naturaleza no son perfectos, si se quiere una esfera perfecta, pero se explica así, ¿verdad? Porque obedecen a la ley de la gravitación de Newton y solo hay variables. Dos variables, las masas y la distancia, y la velocidad de origen del cuerpo que cae en el campo gravitatorio. Cuando hay una
velocidad tal, el cuerpo va a escapar de la gravitación. El caso de mandar un cohete a la Luna. Así escapamos de la gravitación de la Tierra. La velocidad para que simplemente entremos en órbita, no escapemos para un satélite artificial. Y una velocidad menor para mandar un misil hasta cierta parte de la atmósfera para que luego caiga otra vez de regreso a la Tierra y le dé el blanco a la ciudad que queremos destruir. Entonces, rum, sube y baja. Pero hay un valor por el cual, bueno, se manda bueno, la naturaleza pone una velocidad tal que no se logra una órbita esférica, sino una elíptica, ¿correcto? Entonces, hay muchas formas de orbitar. Una de ellas, perfecta, sería una esférica. Otra sería una elipse. Y la otra sería simplemente escapar de la gravitación de un planeta como la Tierra, o simplemente subir hasta cierto punto y luego caer. Entonces, vean cómo todo se explica elementalmente. Pero hay un lado de división del trabajo, de describir todo esto con fórmulas, y eso es lo que hizo Newton. Pueden consultar ustedes cómo se obtiene la ley de Newton. Es un trabajo complicado y eso sí amerita que el hombre sea muy genial, ¿no? Pero luego, entonces, vamos a ir tratando de cerrar los razonamientos aquí y vamos a decir, una vez que se hace esta filosofía natural, es principia matemática con matemática, la matemática no miente, y luego hace que la filosofía ya no sea solo filosofía, sino sea natural, o sea, física. Y entonces hay que probar, demostrar algo, sobre todo con un lenguaje artificial como la matemática, ¿correcto? Entonces, eso es lo que no tenemos en filosofía. Todo es verbo, 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 lenguaje verbal, y así nunca podemos probar nada. Aquí con Hawkins estamos explicando todo sin fórmulas, pero estamos incluso simplemente estirando las abreviaturas para su expresión verbal. Tanto mayor cuanto más masivos fueran los cuerpos, mientras más masa, etc. Eso se pone en una fórmula, pueden ver ustedes en Google cuál es la fórmula, les va a decir m por m sobre, o sea, dividido entre la velocidad al cuadrado, ¿no? m1 por m2. En filosofía no tenemos fórmulas, por lo tanto, carecemos de esta principia matemática. Pero por el precio a pagar es que ya no somos profundos, ya no es filosofía, ¿no? Es a posteriori. Se necesita probar. ¿Cuál es la prueba de la teoría de Newton? Los planetas. Claro, él va al revés. Primero mira los planetas. Él no puede inventar un sistema planetario. Pero luego alguien experimenta, inventa o diseña un experimento. El experimento de Cavendish. Busquen Cavendish y ya lo vamos a hablar. Dos esferas pesadas de plomo, tan grandes como se quieran, porque la ley de la gravitación es muy tenue, solo se deja sentir con masas muy grandes como la del Sol, la de la Tierra, etc. ¿No? ¿Ustedes han logrado sentir alguna vez la fuerza que ustedes mismos ejercen sobre la Tierra? Jamás. Complicado de explicar, pero un objeto más gordo que yo, como la Luna, bueno, por lo menos jala las mareas. Oh, está bien. Pero dos masas gordas, como dos masas de plomo fuertes, logran hacer ver a un ser humano que está ahí con sus ojos que se atrae. Eso prueba a Newton y explica el sistema astronómico, y esas son las dos pruebas de la física. Newton predice el sistema astronómico, explica el sistema astronómico con una ley, y luego también
permite idear un experimento. Como todo es provisional, Newton tiene huecos. No es el hueco filosófico. ¿Por qué hay gravedad? Nadie lo sabe. Pero es el hueco de que hay ciertos planetas como Mercurio en su perihelio, es decir, en la parte achatada del elipse, no obedece a su ley. Y entonces Newton lanza una nueva ley de gravitación, la teoría de la relatividad generalizada, y logra explicar. Es una maravilla, pero no olviden que luego se descubre que el universo está en expansión y se supone que lo único que puede acelerar el universo hacia expansión es una fuerza gravitatoria que lo esté jalando, y esa materia nunca sale. Y entonces, claro, esto ya no lo dicen los físicos así de claro como lo está diciendo Orosa. Se necesita pues una nueva ley, una nueva teoría de la gravitación o una teoría de la masa en general. Correcto. Estamos nomás en la física en un gran colapso, pero los hombres todavía no estamos. Esto lo digo como filósofo, como causas últimas, no estamos pues con el tupé, con la ínfula para realmente encarar y pensar estas cosas, ¿no? Hay Licenciado Pablo. paradojas muy, muy fuertes que hay. Ok, vamos a volver entonces. Adelante la pregunta, por favor. Sí, licenciado, quería pedirle por favor que vuelva a explicar esto de lo del universo en expansión, que no lo agarré muy bien. Bien. Este capítulo va a tener dos o tres clases, es muy importante. Aquí está la epistemología de Hawkins. Entonces, el universo en expansión va a ser tratado en unas páginas más. Ahí se menciona a Edwin Hubble, ¿verdad? Que es el autor de la teoría del universo en expansión, y por lo tanto la consecuencia de que si se está expandiendo, antes estaba menos expandido, menos expandido, menos expandido. Entonces, las cosas más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, y se hace la teoría del Big Bang, ¿no? Todo explotó a partir de un origen. Entonces, se sabe que el universo está en expansión y algo está motorizando, por emplear un neurologista, algo está empujando, no empujando, está jalando a que el universo se expanda. Y la única fuerza que actúa a tales distancias es la gravedad. Se supone que hay una materia oscura que está localizada tan enigmáticamente como las fuerzas que pensaba Ptolomeo, que no se sabe cómo actúan, que hacen, eran pues fuerzas muy complicadas para hacer que un satélite de Mercurio, bueno, no se veían, pero los planetas para hacerlas, bueno, sí, cuando Galileo descubre los satélites están, se los ve a cierta parte, luego desaparecen, luego vuelven a aparecer. ¿Qué ha pasado con esa esfera? Seguramente se ha dado la vuelta y se ha puesto detrás de la Tierra rápidamente, y luego en muy breve tiempo se lo ve otra vez, entonces ha dado la vuelta rápido. Es muy complicado. Es más simple decir pues que el sistema solar es solar, o sea, el Sol es el medio. Y entonces, para el universo en expansión, resulta que el universo se está acelerando y algo lo está jalando. No sabemos nada más. Si algo lo está jalando, se llama materia, masa. Y si se llama materia y no sabemos más, se llama materia oscura. Eso es. Y entonces la teoría ni de Newton y de Einstein explican por qué el universo se está acelerando. ¿Correcto? La primera ley de Newton dice, esta ley no es tan a priori mixta como he dicho la ley de la gravitación. Ya vamos a revisar las leyes de Newton en la parte de mecánica. Por ahora estamos adelantando tal como lo está haciendo Hawkins. Una galaxia se acelera, no puede pues acelerarse, tendría que haber tomado por la explosión
Paradójicamente sabemos que la explosión por la aceleración, pero bueno, supongamos que ha explotado. Por la primera ley de Newton, el universo toma cierta inercia, se acelera hasta cierta velocidad y sigue así hasta la eternidad. No puede acelerarse porque no vemos nada, ninguna otra materia que la esté jalando, ni tiene un motor. En la primera del libro de Newton no hay ningún motor. Entonces se acelera porque se acelera. Entonces tiene que haber una materia por ahí, así como las fuerzas oscuras en el sistema de Ptolomeo, que la está jalando y se llama materia oscura. Y por eso, si es que la ley de la gravitación quiere ser la gran conquista humana, que es una teoría completa, que no tiene nada que ver con lo que va a decir Hawkins, no tiene que ver con la estructura de la materia, en fin, podemos ignorar todo, pero la gravitación la conocemos, eso dice. Todo ocurre por la ley de Newton-Einstein. Newton para lo pequeño y bueno, para velocidades más cercanas a la de la luz, por razones técnicas que luego vamos a explicar. Newton y Einstein explican la gravitación. No, señor, no explica por qué el universo es atraído gravitatoriamente a expandirse por una susodicha materia oscura. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué una galaxia se acelera? Lo único que puede acelerarla, modificar o su dirección o su velocidad es una galaxia más fuerte, una estrella grande que la atraiga, o un agujero negro, que es una gravitación enorme, ¿no? Entonces, capito, si algo se acelera, tiene que haber gravitación que la acelere, y esa gravitación no se ve, lo único que se sabe es que existe porque hay la aceleración, por eso se llama una teoría oscura, o sea, una materia oscura. Eso es. Entonces, me agrada mucho que les empiece a cobrar la curiosidad porque están entendiendo, están leyendo el libro, ¿no? Entonces, saben lo que se sabe y claro, hay un momento de división del trabajo de aparato matemático y hay un momento también en déficit de, como siempre digo, de didáctica de los físicos. ¿Correcto? Yo les reto a que lean ustedes, gracias a usted, que lean y digan todo lo que de Newton se me está explicando, lo que leo de Hawkins, no, ¿verdad? La explicación que les estoy diciendo, que dos masas se atraen, etcétera, etcétera. La explicación de por qué la elipse, por qué una elipse, simplemente a veces entendemos física, los planetas describen elipses y se acabó y nadie pregunta, ¿por qué una elipse? Yo no veo elipse en la ley de Newton, veo distancias, masas y nada más. Pero tampoco les explican ni siquiera que un planeta gira alrededor del Sol por la misma fuerza que cae un teléfono hacia el piso cuando lo suelto. Una piedra cae por la gravitación. Si la piedra tuviera paralelamente a la superficie de la Tierra un impulso suficiente, entraría en órbita. La gravedad estaría cambiando su dirección, más no su velocidad. Si tuviera menos velocidad paralela, entonces la gravitación no podría hacerla caer, solamente cambiaría su dirección. Y si la velocidad fuera mucho más, ni siquiera podría cambiar su velocidad y simplemente la piedra se iría. Entonces lancen una piedra y van a ver que su velocidad es muy poca, van a hacer que la piedra venza la gravitación por unos metros, pero luego ya no pueda hacerla, la velocidad no es suficiente, etc. Y al lanzar esa piedra van a ver que tienen el comienzo de una elipse, ¿no? Al principio, ¿verdad? La gravitación no puede hacer nada, la piedra sigue recta y luego va jalándola, la hace bajar, hace una parábola y al final termina en la Tierra.
¿correcto? Entonces, esos son los gajes de la atracción gravitacional y lo más increíble es que esta ley de Newton explica todos los movimientos del cielo y siendo tan poco, tan espacio poco, resulta que convence a los hombres de que hemos llegado a la ciencia y prácticamente se hace la gran época de la modernidad y con ello estamos satisfechos. Muchos piensan que con Newton han llegado a la concepción científica del universo. Incluso podríamos hablar de Marx y Engels, ¿no? Materialismo o la ciencia. Va a seguir, pero no sospechan realmente lo que va a seguir. La materia es átomos, los átomos, bueno, los vamos a estudiar. Y luego de estudiarlos, vamos a ver que la ley de la gravitación de Newton ejerce un poderoso efecto sobre la epistemología de los siglos. Pero bueno, eso no nos importa ahora, nosotros sabemos que todo es provisional, lo va a decir Hawkins, pero que entendemos precisamente la obtención de las leyes de Newton. El aparato técnico ya no lo tenemos, porque es división de las ciencias, tendríamos que empezar a trabajar sobre el aparato técnico, pero sí la intuición. ¿De qué puede depender la ley de la gravitación? De las masas y de la distancia. Yo entiendo eso. Y yo entiendo, así como usted lo entiende. Resulta que mientras más grandes las masas, más fuerza. Y sobre todo si hay una más, la energía, la atracción de la pequeña se absorberá en la grande y, bueno, atraerá fuertemente la grande a la pequeña. Y finalmente, si el objeto está muy lejano, la fuerza se va a debilitar. ¿Correcto? Todos los epistemólogos han pensado hasta qué grado es a priori o si es a priori a secas o no esta ley. Es objeto de debate. No es a priori, ¿no? Podría ser pues que la gravitación diga, no me importa la distancia, yo atraigo a estos fulanos, a estas masas, sin importarme la distancia, ¿correcto? Entonces la fuerza no se va debilitando, pero hay cierto, a priori, cierta intuición de que la distancia afecta a esta fuerza. Inversamente proporcional. Mientras más lejos, entonces menos atracción, menos fuerza hay, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver que los planetas más lejanos experimentan menos fuerza de gravitación del Sol, ¿correcto? Menos fuerza de gravitación del Sol porque están más lejos, ¿correcto? Entonces, a menos fuerza, en fin, resulta que su velocidad está afectada, entonces sus órbitas son más largas, ¿no? Su velocidad es menor, porque necesitan menos fuerza para ser atraídos. Entonces, fíjense, todo se explica y la ley de la gravitación empieza a ser una teoría científica como un gran hito en la humanidad. Bien, entonces tienen esa parte que se va a agrandar sobre todo en el capítulo 1 cuando veamos unos razonamientos brillantes de Hawkins para darnos didáctica. Pero lo que experimentamos es que lo que se lee no es suficiente. ¿Correcto? Tienen que preguntar, pregúntenle a su teléfono, pongan el micrófono, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Acostúmbrense a preguntarle al Google, ¿no? Por eso hay la expresión googlear. Entonces uno pone el micrófono y es impresionante cómo el teléfono ya escribe, o sea, oye, transcribe la voz humana tan bien. Entonces inmediatamente les da las páginas. No es difícil. Y entonces hasta cierto punto van a entender, pero no olviden las variables.
el físico no es de todo didáctico. Está ensoberbecido, quiere fingirse de ser complicado. Por otro lado, tiene razón, no se puede explicar todo porque es especializado, pero no hay que abusar. Y segundo, que estamos en los límites de la complejidad, ¿verdad? Supongamos que la verdad va a ser bastante compleja y vamos a tener que dividirnos, muy dividirnos en subciencias, ¿no? Parte de la física, parte del otro, y Dios dirá cómo nos irá en el futuro. Otra vez más, lean, ¿entendieron? Se les está explicando si ha mejor, entendido mejor. ¿Correcto? Eso es lo que hacemos aquí. Y por eso están preguntando. ¿Por qué el universo se expande? No lo sé. Porque sabemos que las ondas que nos llegan, ya sospecharán que lo que nos llega, la luz que nos llega, se descompone con el prisma de Newton, etcétera, se descompone y se analiza qué nos está llegando. Radiación ultravioleta, rayos X de radio, de menor longitud de onda, hay medidores, colores, los colores, etcétera. Y luego hay un efecto Doppler, ¿no? Parece que lo que nos está mandando su señal, su color, su luz, se está moviendo muy a prisa, uno se da cuenta. Por la misma razón por la que Galileo descubrió cosas con un telescopio, ahora tenemos un telescopio mucho más grande y unos analizómetros de colores muy sofisticados. Se está moviendo. Eso es todo lo que sabemos. Entonces debe haber algo que lo jala, materia oscura. Entonces, ahora estamos entendiendo, ¿correcto? Y estamos entendiendo también lo que nos espera a los filósofos. Nosotros tenemos que dar una teoría que nos conecte con todo esto y aporte elementos para que ellos puedan resolver lo que no están atando cabos. Si se fijan, un filósofo va a decir, el ser es materia, sí, pero eso ya lo dijo Platón, la esencia de la realidad es la idea, no las esencias, la idea de hombre, la idea de blanco, la idea de color, pero Platón, lo que necesito es el contenido de esa idea, si es a priori, si tú dices que es una reminiscencia de que he visto en el mundo de las ideas, resulta que mi reminiscencia es muy pobre, ¿no? Apenas me devuelve lo que es el sentido común. ¿Dónde está el contenido? Es que lo que vas a reminiscenciar te va a llegar cuando experimentes, eso dicen los platónicos actuales. Pero al hacer eso, pues ya la teoría de fondo de qué es idea, etcétera, bueno, va a sufrir pues ya alteraciones, una de las cuales es que lo que se tiene es muy pobre, ¿no? Muy pobre. Al final, todo el mundo sabe que en realidad hay idea, porque sí, es verdad, ¿no? Porque se entiende, ¿no? Se va a entender que es un átomo y eso sería todo Platón. Bueno, en fin, entonces lo que necesitamos es el contenido de las cosas y ahora tenemos este contenido. Y muchas preguntas. ¿Por qué el universo se expande? Algo que lo jala y no sabemos qué es. ¿Por qué las masas se atraen? No lo sabemos, pero lo hace según lo que han trabajado ya desde Ptolomeo, con un modelo previo, modelo geocéntrico. Luego se ha mejorado con un modelo heliocéntrico. Y luego con un modelo kepleriano. Y luego, al final, todo se ha sintetizado con la ley de gravitación de Newton. ¿Correcto? Entonces, está muy claro cómo se ha hecho. Y si les dan un año de periodo sabático a ustedes y se van al altiplano a mirar los planetas, podrían hacer el mismo trabajo. Eso es. Entonces,
Estamos hasta ahí, fíjense, lo están los conceptos, el resto lo vamos a ver en la próxima clase porque creo que es suficiente. Aquí nos preguntó dónde está. Lo que le interesa ahora a Hawkins es ir hacia donde él intentó hacer su gran aporte, ¿no? La expansión del universo, los agujeros negros y sobre todo el Big Bang. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa con la cuestión del infinito en la teoría de Newton? ¿Por qué si hay muchas estrellas resulta que ejercen atracción gravitatoria? ¿Por qué no se aglutinan? ¿Por qué no se atraen las unas otras, no? Si son dos estrellas. Si fueran estáticas, no pueden ser estáticas. O sea, si hay gravitación, se va haciendo más tenue, más tenue, más tenue, mientras más lejos, pero tenue no significa cero. Al final se van a atraer la una a la otra y se van a colapsar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo he entendido perfectamente la ley de la gravitación y por eso hago las preguntas. Si la ley explica los planetas y por qué estoy pegado a la Tierra es la misma, entonces resulta, ¿dónde está la atracción que yo hago con la Tierra? ¿Por qué yo no atraigo a la Tierra? Será muy poco, pero lo hago. A ver, dígame. Lo vamos a explicar la próxima vez. Y segundo, si las estrellas están ahí paradas, tienen pues efecto gravitatorio, ¿correcto? Mientras más distancia, menos fuerza, pero hay fuerza, entonces poquito a poco se van a ir atrayendo la una a la otra. Ya sabemos que no es que la Tierra atrae a todos, sino que todos nos atraemos entre todos. Yo atraigo a la Tierra me atrae a mí. Entonces, Newton pensó en grande, porque no había otra manera de pensar y decir, caramba, como Epicuro, la ley de la gravitación es natural. Todos los objetos caen hacia abajo. Entonces, lo que sí vale es que las esferas, bueno, los planetas, las esferas de Cavendish, se atraen la una a la otra. Entonces, ¿por qué las estrellas no se atraen unas a las otras y se juntan? Es la pregunta de un estudiante de primer curso de ontología que está estudiando física. Entonces debe ser una pregunta pueril, etcétera. No, es la pregunta que se está haciendo Newton y es la teoría que vamos a discutir la próxima clase. Están ustedes a la altura de Newton, eso es. Por eso están entendiendo lo que estamos leyendo. Eso es lo que trato de explicarles, ¿correcto? Una vez que uno lo sabe, uno deja pues de endiosar tanto a los físicos y les dice, un momento, esto así. Pero mirarlos horizontalmente no va a ser nunca jamás meterme en su campo. Decir, no señor, si yo aquí está mi título de filósofo, yo voy a empezar a dar clases en física, porque tengo una teoría, voy a ir a un congreso de físicos. No, simplemente voy a entender dónde están y ellos tienen que resolver y yo simplemente observo. ¿Bien? Y entonces, una vez que tengo eso, yo también les voy a decir, bueno, si usted no sabe estas cosas, ¿por qué dice, pues va a averiguar el principio del universo si ni siquiera sabe por qué dos masas se atraen y por qué las estrellas no se aglutinan? Hoy sabemos que el universo se expande para evitar que las estrellas se aglutinen, se están expandiendo como una granada que explosionara siempre, ¿no? La granada explosiona y las esquilas, bueno, cobran cierta velocidad y luego inercia y luego la gravedad las detiene. Cae en el cuerpo del enemigo o avanza un poco más allá y luego caen en parábola a la Tierra. No, las esquilas en el universo siguen acelerándose y eso evita que se aglutinen. Y eso se descubrió porque la luz que envían es la luz de un objeto en movimiento, como un efecto Doppler. Pero eso está después, ¿no? El efecto Doppler es cuando un objeto se mueve
es como la sirena de la ambulancia que suena wow, ¿verdad? Entonces la onda cambia de longitud. Entonces, esa onda cambia, nos dice la galaxia que veo, se ve de otro modo. A propósito, vean fotografías de galaxias en internet, y a nuestro cielo paseño, yo amo La Paz, pero nuestro cielo es realmente pobre, ¿no? Se ven 3 estrellas en el cielo, exagerando, pero lo que se ve en los telescopios y en otras regiones, vayan a los Yungas, vayan a tierras bajas, vayan al altiplano, se ven pues cielos y estrellas maravillosas, ¿no? Entonces, vean cómo empezamos a tener el cuadro de la estructura macroscópica del universo. No olviden que después tenemos en Hawkins el universo en expansión, el espacio y el tiempo, es muy importante. Y luego hemos dicho, vamos a llegar a las partículas elementales y las fuerzas de la naturaleza. Y también al 4, el principio de incertidumbre, donde vamos a ver lo pequeño. Ahora hemos visto lo grande. Bien, entonces, ¿tienen algunas preguntas o quieren prepararlas para la próxima vez? Yo voy a empezar a preguntarles. Les voy a decir, ¿ha entendido esto? Haga un cambio entre lo que ha leído y lo que se ha explicado. Y todavía voy a volver a explicar. Lo importante es que ustedes tengan el orgullo de decir, he entendido este texto de física, y no es simplemente un bestseller donde uno ojea y ya, he visto a Hawkins y repito, el universo se expande. ¿Por qué? ¿Y hasta dónde se sabe? La gente simplemente dice, oh, el universo se expande, el universo tiene los planetas en elipses. ¿Por qué? Bueno, entonces, no es simplemente tener el dato. Hay que saber las razones. Y a las razones llegamos al límite y llegamos a la filosofía. Eso es. Entonces, por favor, mediten sobre ello y nos veremos la próxima clase, ¿les parece? ¿Estáis dormidos? No. Está bien, licenciado. Está bien, licenciado. Está bien, Lick. Ok, Licenciado, yo nos tengo una vemos la próxima. preguntita. Preparen sus preguntas y yo voy a preguntar la próxima vez. ¿Habéis Licenciado. entendido? Terminamos el primer capítulo la próxima, ¿ok? Licenciado, tenía una preguntita más. Claro que sí. En la página 13, en el párrafo tercero, Hawking habla de las fuerzas repulsivas entre estrellas lejanas. Eso no lo entiendo porque no entiendo cómo puede haber una fuerza atractiva, pero también fuerza repulsiva. Es muy sencillo, ¿no? Sí, conozco muy bien. Lo que pasa es que justamente el problema es que las fuerzas son atractivas, no hay fuerzas repulsivas en la gravedad. Solo el magnetismo tiene fuerzas repulsivas, ¿no? Y las fuerzas eléctricas. Repito, no hay fuerzas repulsivas en gravitación, solo son atractivas. Pero para explicar que las estrellas no colapsen, no se atraigan las unas a las otras hasta que... Los físicos han inventado la teoría de que debe haber una fuerza repulsiva, una teoría ad hoc, y entonces no ha tenido éxito. Es una teoría inventada, no que no ha triunfado. Lo que realmente evita que el universo colapse es que, como dicen los físicos, el universo está tan bien hecho que cambias un detalle, casi como en la teoría del caos, un pequeño detalle, todo estaría al revés. ¿Correcto? Entonces, el universo se expande lo suficiente para que podamos hablar de un mismo universo. Si se expandiera más, ya hace tiempo mucho que estaríamos tan alejados que no habría cosas juntas como una galaxia, un sistema solar, etc. Pero tampoco es que se expande tan lento como para que vuelva a colapsar por la atracción gravitacional. Entonces, las fuerzas repulsivas son un invento. Lo vamos a ver la próxima clase, ¿ok? Muchas gracias.
Bueno, con ello ustedes ya pueden aprender a leer el capítulo restante y cualquier pregunta, por favor, también hagan a su Google, ¿ves? Yo puedo hacer en mi Google, puedo hacer, a ver, ¿qué me dice? Voy a preguntar a mi Google. ¿Cuáles son las fuerzas repulsivas de la naturaleza? Esto es lo que encontré en la web. Ahí está, ahí tiene su respuesta, Cecilia. ¿Ven? Gracias. Lo importante es que se metan y realmente pueden decir he entendido. Los veo la próxima clase. Adiós. Gracias. Hasta luego, Gracias, licenciado. licenciado. Hasta luego. Hasta luego.